Hace 25 años se suscribió los acuerdos de paz firme y duradera entre el gobierno de la República y la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era la guerrilla alzada en armas por 36 años, que pusieron fin a un conflicto que desangró al país. Hubo miles de desaparecidos, más de 40.000, también muchas mujeres viudas, muchos niños y niñas huérfanas, y el país totalmente dividido. Afortunadamente se llegó con el acompañamiento de la comunidad internacional y sociedad civil a ese momento histórico de la suscripción que dio fin a la guerra. Durante la época del conflicto armado interno, mujeres que fueron muy valientes se apoyaron entre sí dentro de la búsqueda de sus seres queridos que eran desaparecidos y que era muy común que básicamente fueran los hombres los que estuvieran desapareciendo en contexto de la guerra, obviamente por el tema de que querían un país mejor. Estas mujeres se encontraban en las morgues, en los hospitales, en diferentes lugares buscando a sus seres queridos, a sus hijos, a sus papás, a sus esposos. Estas mujeres hicieron muchas cosas, muchas acciones legales que no se imaginaron que iban a tener un impacto a lo largo de los años. La justicia transicional son una serie de medidas judiciales y no judiciales que la organizamos en 5 grandes pilares. En el pilar de la justicia, de la memoria, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Hay una parte importante del sistema de justicia, pero también no judiciales, porque también implica reformas institucionales, reformas legales, pero también otros programas educativos, entre otras. El pilar que más ha avanzado es el de justicia. El acceso a la justicia de las víctimas ha avanzado en los últimos 10 años. Casos grandes pudieron conocerse en tribunales nacionales. En otros países se crean tribunales especiales internacionales, pero Guatemala ha sido capaz de poder investigar, perseguir, juzgar y sancionar a graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Fue una carrera bastante dura, pero se me quitó un poquito ahora que este hombre está en la cárcel. Sabemos que va a ser una justicia lenta, pero esperemos que siga avanzando. El trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala es trabajar en la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas. Tenemos 4 grandes estrategias. Una de las principales es la atención integral a las víctimas y a sus familias, por supuesto. Tratamos de entender cuáles son sus necesidades y posteriormente tratar de acompañarlos en el proceso de la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Otra de nuestras estrategias es la identificación. Cómo combinamos todas las ciencias técnicas en el sistema multidisciplinario para poder identificar a las personas y poder dar respuestas a estas familias. Del 83 hasta el 2016 quedamos inestables en todo el sentido de la palabra y pues hemos logrado recuperar esa estabilidad con la identificación de él, ¿verdad? Y con saber la verdad de lo que le sucedió. El trabajo del Departamento de Averiguaciones Especiales es en 2 vías. Primero es la ejecución de los mandatos de averiguación especial que confiere la Corte Suprema de Justicia al Procurador de los Derechos Humanos para realizar una investigación penal en el caso de una persona desaparecida. Y toda la investigación humanitaria en el caso de denuncias de personas desaparecidas presentadas en la institución. El Departamento de Averiguaciones Especiales se vincula con el Archivo Histórico de la Policía Nacional porque toda la información que contiene el Archivo Histórico de la Policía Nacional llega a ser parte de nuestras investigaciones. Contiene el mayor acervo documental policial de un archivo policial en Latinoamérica. Básicamente es un fondo documental con valor científico, histórico y cultural y con un alto valor en el ámbito de los derechos humanos. Cuenta con aproximadamente 80 millones de documentos. Está al servicio de entidades como el Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos. Una pieza clave en el acceso a la justicia. Ha constituido realmente el respaldo al relato de las víctimas, ha podido dar realmente las pruebas fundamentales en los procesos judiciales y que ha permitido las sentencias que actualmente Guatemala tiene. También es muy importante para la búsqueda, para el derecho a la verdad.
También el derecho a la memoria colectiva para todas y todos. La articulación de acciones y de la cooperación, en este caso catalana y vasca, para estos temas de verdad, justicia y reparación, la valoramos positivamente, no solamente desde el PNUD, sino desde los diferentes actores involucrados, ya que ha permitido reforzar la complementariedad que debe caracterizar las acciones de los diferentes actores. Yo diría que se ve en términos de un mayor alcance a la hora de obtener resultados, una mayor optimización de los recursos. Lo que se da en otros casos acá pues se ha podido blindar, que es una fragmentación, un riesgo de fragmentación de la cooperación. Algo importante de estas cooperaciones, de que hayan sido complementarias, es fundamental porque se ha podido mantener a parte del personal que ha trabajado. En estos casos es fundamental el tema de la confianza, porque esa persona que es víctima de conflicto armado no cree, o la mayoría no cree en las instituciones estatales. Ha sido revictimizada muchas veces, tanto por los órganos de justicia como pues por las mismas fuerzas de seguridad que siguen comandando en el lugar donde viven, y por eso es necesario crear esos vínculos de confianza. Vemos una flexibilidad, vemos cómo entienden las necesidades de las organizaciones que trabajamos este tema, vemos cómo trabajan en conjunto y cómo impulsan la movilidad del conocimiento, el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones, cómo los procesos son importantes para ellos. Las alianzas, tanto con el Estado como con sociedad civil y también con Naciones Unidas, ha sido la clave para mantener y sostener estos procesos que son complejos, pero que tan necesarios para la sociedad guatemalteca y para el mundo y para los derechos humanos. Yo voy a seguir buscando a mi hermano. Voy a estar preguntando dónde está, dónde lo dejaron. El mejor resarcimiento que me pueden dar a mí es eso, entregar a mis familiares. Yo lo que sueño de la Guatemala del futuro es que podamos hacer justicia en todos los casos, que se puedan encontrar a las 45,000 personas desaparecidas, de poder que el Estado pueda decirles qué pasó, dónde están. Por toda la verdad, buscamos la justicia. Es garantizar la no repetición para que estos hechos no se repitan nunca más y que ninguna persona viva estas graves vulneraciones a sus derechos humanos. Cambiar esa narrativa negacionista que existe en el país, esa narrativa polarizada de confrontación aún, como si estuviéramos en la época de la Guerra Fría. Entonces la justicia debe ir más allá de solo encarcelar a los responsables, pero esa sociedad es la que necesita ese reencuentro consigo mismo, con su gobierno, con el Estado mismo, y por eso es que la justicia debe ser reparadora. Cada caso es una historia diferente y es muy importante que nuestros hijos conozcan esa historia. Es que se conozca qué sucedió para que podamos tener una Guatemala diferente, construir una nueva ciudadanía donde todos estemos conscientes de lo que pasó y cómo podemos construir nuestro futuro, haciendo que las cosas y las violaciones de los derechos humanos que pasaron no se repitan.